Arrancamos entonces con la miniserie del día de hoy. Como les comentaba, pues yo le puse así una pequeña miniserie del grupo pequeño, donde vamos a hablar acerca de gigantes. Antes de que comencemos con la siguiente serie, que es una serie general de todos los grupos pequeños de Link Profesionistas o de Link en general, vamos a estudiar algunos temas que pienso yo, considero yo, son unos temas súper importantes que todos necesitamos saber. Como dije, este es un tema que a veces es bastante común en congresos, en campamentos de jóvenes, de adolescentes, pero como dije, vamos a estudiarlo el día de hoy bajo una perspectiva de un joven profesionista, bajo la perspectiva de alguien que ya quizás actualmente se encuentra laborando, terminando en los últimos años de sus estudios, quizás de alguien que se encuentra en estos momentos como yo se los compartí cuando llegué por primera vez a este grupo y les dije, yo me siento en este momento estancado en mi vida, me siento que no estoy creciendo, me siento que me encuentro inclusive en depresión, me encuentro con ansiedad, me encuentro con tantas cosas. Ahora, no significa que si tú no tienes todos estos síntomas, este estudio no es para ti. Qué bueno que si no tienes nada de esto, qué bueno que no lo tienes. Gloria a Dios por eso, porque no es nada bonito, ¿verdad? Obviamente, este tampoco es un estudio que habla acerca de la depresión y la ansiedad, simplemente es un estudio donde vamos a hablar acerca de aquellas cosas que a veces nos atormentan como jóvenes adultos, como jóvenes profesionistas, y cómo podemos enfrentar esas batallas. Así que, si me lo permiten, antes de abrir la Biblia, vamos a hablar con el autor de la Biblia. Así que vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos y vamos a orar. Bendito Señor y Padre Celestial, agradecemos en esta hora porque mi Dios nos ha permitido poder llegar, mi Dios, una semana más a este lugar, a este grupo pequeño. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los chicos que ya se conectaron. Gracias, Padre, porque mi Dios, seguramente el día de hoy usted hablará grandemente a nuestras vidas a través de su palabra, a través de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y Padre, yo quiero rogarle para que mi Dios, lo que podamos aprender el día de hoy pueda ser de gran bendición para nuestras vidas, que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Así que mi Dios, si en estos momentos estamos batallando con el temor, con el miedo, con tantas cosas, Padre, que puedan atormentarnos en nuestras vidas a esta edad, Padre, yo quiero rogarle para que, Señor, sea usted quien consuele nuestros corazones, sea usted quien nos sane y, Padre, que su palabra pueda ser bálsamo a nuestras vidas el día de hoy. Agradecidos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, como dije ahí en la oración, hay muchos muchos tipos de gigantes que aparecen en la Biblia y que los podemos estudiar diferentes tipos de gigantes. Hoy vamos a estudiar uno. Ese es el que yo he llamado el día de hoy el gigante del temor. El gigante del temor. Eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy nosotros. Así que, primero que nada, quiero que vayamos al libro de Josué. Vamos al libro de Josué. Mientras que ustedes van al libro de Josué, les hago un pequeño resumen que no se encuentra en el libro de Josué. El libro de Josué ya nos narra cuando el pueblo de Israel está comenzando a entrar a la tierra prometida. Comienza a narrarnos ya esa historia, es ahí en donde comienza la famosa historia de Israel. Pero lo que yo quiero compartirles en este momento, antes de entrar al libro de Josué, quiero que recordemos un poquito acerca de algunas cosas que sucedieron. ¿Se acuerdan ustedes que primero que nada Moisés manda a 12 espías, a 12 hombres, a que investiguen la tierra prometida? ¿Se acuerdan de esa parte? Moisés manda a 12 hombres a que investiguen la tierra prometida. Les dice, ustedes 12, uno de cada tribu, vaya e investigue. Y dice la Biblia que, bueno, pues estos hombres recorrieron el lugar y estuvieron durante 40 días, estuvieron ahí dando vueltas. Y ahora, algo bien importante para mencionar, la tierra prometida, amigos, la tierra prometida no es el cielo. ¿Sale? Porque a veces cuando leemos en la Biblia la tierra prometida, decimos, cuando yo esté en mi tierra prometida, las cosas van a ser diferentes. No, la tierra prometida no es el cielo, porque hoy vamos a ver que en la tierra prometida, donde fueron estos 12 hombres, había gigantes, pero en el cielo no hay gigantes, en el cielo no hay luchas, no hay gigantes que derrotar. La tierra prometida es la vida abundante que Dios desea darnos aquí en la tierra. Eso es lo primero que nosotros necesitamos tener en cuenta. La tierra prometida es la vida abundante que Dios quiere darnos aquí en la tierra.
Otra cosa para recordar también acerca de esto es que el pueblo de Israel venía de haber dado vueltas durante 40 años en el desierto, ¿se acuerdan? Ellos estuvieron 40 años en el desierto dando vueltas y a veces uno se pregunta, no sé si a ustedes les ha pasado, les ha dado la curiosidad de entrar a Google Maps y poner, a ver, ¿cuánto medía el desierto, no? ¿Cuántos pues, se pudieron haber tardado caminando? Pues fácil, según algunos grandes estudiosos, dicen que en 40 días pudieron haber cruzado caminando todo el desierto para llegar a la tierra prometida. Pero por alguna razón, el pueblo de Israel estuvo únicamente dando vueltas y se tardó 40 años. 40 años dando vueltas únicamente. Ahora, la primera pregunta que yo quiero hacer el día de hoy es, ¿cuántos sentimos que estamos únicamente dando vueltas en nuestra vida y no avanzamos? ¿Cuánto sentimos que únicamente nos la pasamos como dando vueltas en todas las metas que un día nos imaginamos cuando estábamos en la universidad y decíamos, cuando yo termine la carrera, voy a comenzar a hacer esto y voy a hacer lo otro? Yo me acuerdo cuando tenía unos 15 años, yo me proyectaba y yo decía, a ver, yo voy a estudiar esto y voy a inventar esto y voy a lanzar esto y voy a construir tal empresa y voy a hacer la competencia de Bill Gates. Yo me acuerdo que cuando yo tenía esa edad, era súper soñador como cualquier joven soñador, y llega el momento en el que uno voltea a ver sus 30, 31, 32, los años que tengas, y volteas a ver tu vida en estos momentos y dices, híjole, ¿estoy avanzando verdaderamente en la vida? No hablando únicamente de la vida cristiana, hablando de la vida en general. ¿Estoy avanzando? ¿Estoy disfrutando de la tierra prometida? ¿O todavía continúo dando vueltas por el desierto? Porque acuérdate que si el pueblo de Israel dio 40 vueltas por el desierto, fue únicamente por un motivo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. En la tierra prometida había gigantes. Había gigantes en la tierra de Canaán. Ahora, vamos ahí a Números, en el capítulo 13, versículos 13, versículos del 31 al 33. Lo escribí aquí porque creo que es bien importante que estudiemos estos 3 versículos, que remarquemos en nuestras Biblias algunos versículos. Mira, fíjate lo que dice Números 13, 31 al 33. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo. Aquí el pueblo de Israel, estos 12 espías, perdón, ya habían ido a investigar la tierra de Canaán y ya habían regresado. Este es el informe que ellos están dando. Y fíjate lo que dice, mas los varones subieron y dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos gigantes, hijos de Anac, tierra de raza de gigantes. Ahora, cuando dice la Biblia que estos hombres hablaron mal, dice que hablaron mal entre los hijos de Israel, ahí lo dice en Números 31, dice que estos hombres hablaron mal o comenzaron a hablar mal, significa una cosa, hablar mal significa que estos hombres exageraron y distorsionaron la verdad. Esto es lo que en el original, esto es lo que como lo podemos traducir. Cuando dice que estos hombres hablaron mal entre los hijos de Israel, estamos diciendo que estos hombres exageraron las cosas, vieron algunas cosas allá en la tierra de Canaán y regresaron, dieron su informe, pero como tuvieron miedo de las cosas que habían visto, regresaron y exageraron las cosas para que no entraran a esa tierra. Exageraron la verdad. Ahora, déjame decirte que cuando queremos ganar una discusión o deseamos hacer el problema más grande, tendemos a veces a exagerar. ¿Te has dado cuenta que a veces somos bien exagerados en muchas cosas y decimos, oye, ¿y por qué no sé, por qué no comienzas a estudiar un poquito más la Biblia? Ay, es que no tengo nada de tiempo, o sea, en verdad, nada, nada, nada. Me levanto a las 4 de la mañana y comienzo ahí con mis ocupaciones y luego voy a trabajar y luego salgo a las 6, 7, 8, 9 de la noche. A veces ni tiempo me da de cenar. Y te acuerdas, hay muchas veces en las cuales tendemos a exagerar las cosas. Y eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Estaban exagerando un poquito y vamos a analizar qué cosas ellos estaban exagerando. Mira, dice, primero llegaron y dijeron algo ridículo. Dijeron, no podemos estar allá porque es tierra que traga
a sus moradores. Tierra que traga a sus moradores. ¿Dónde habían visto que la tierra tragaba a sus moradores? O sea, eso solamente fue parte de su fantasía, de algunas cosas que se estaban imaginando. Luego dice, y todo, fíjate, todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Esta palabra es importante que la podamos subrayar. Todo el pueblo. Sí, había gigantes. Hoy vamos a estudiar acerca de los gigantes. Pero no era que todo el pueblo eran gigantes. Había uno que otro gigante. No eran muchos los gigantes los que abundaban. Habían unos cuantos gigantes, pero no era todo el pueblo de gran estatura. Luego dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere esta palabra gigantes, porque la palabra gigantes tiene dos significados en la Biblia y ellos están utilizando un significado distinto al que debieron haber utilizado. Pero te das cuenta cómo cuando nosotros queremos ganar una discusión, a veces tendemos a exagerar. A veces estamos hablando con nuestro jefe y decimos, es que jefe, usted nunca nos escucha. Y dices, bueno, o sea, eso es una exageración porque pues alguna vez te ha escuchado, ¿no? No es que como que nunca te haya escuchado. O a veces estás con tus padres y dices, es que ustedes nunca me entienden. ¿Cómo que nunca te entienden? O sea, alguna vez te debieron haber entendido. A veces tendemos a exagerar las cosas. Ahora sí de lleno a estudiar esta palabra donde ellos llegaron y exageraron y dijeron, hay gigantes allá en la tierra, hay algunos gigantes allá en la tierra. Los gigantes en la Biblia, vamos a estudiar gigantes en la Biblia. Hay dos palabras que en el original traducen la misma palabra a nuestro castellano. Una de esas palabras es la palabra Rafa. Así bueno, no se escribe así, pero en nuestro, digamos que con palabras que podamos entender, con la fonética que podamos entender nosotros, es la palabra Rafa, que significa altos o de gran estatura, como por ejemplo, como Goliat, ¿vale? Goliat era un Rafa, ese era Goliat, un Rafa. ¿Dónde encontramos la palabra Rafa en la Biblia? En Deuteronomio 2, 10 y 11, en 2 de Samuel 21, 22, cuando se habla acerca de Goliat. Goliat era un Rafa, era un hombre de gran estatura. Dice la Biblia que Goliat medía aproximadamente 3 metros de altura, ¿sale? Esa era la altura de un gigante Rafa, como lo era Goliat. Un hombre de guerra, un hombre que había sido preparado para las batallas, ¿sale? Entonces tenía 3 metros, algunos alcanzaban hasta 5 metros de altura, algunos rafás alcanzaban hasta 5 metros de altura. ¿Eso es intimidante? Por supuesto que sí, sobre todo para alguien que mide 1,65 como yo. Y seguramente para los hombres, los hombres hebreos también era intimidante haber visto algún Rafá en la tierra de Canaán. Pero también en la Biblia hay otra segunda palabra que habla acerca de gigantes, y esa es la palabra Nefilim. Es la palabra Nefilim. La palabra Nefilim significa los caídos. La palabra Nefilim únicamente, además de este texto que estamos estudiando, además de este texto, solamente hay un solo lugar adicional en donde se habla de los Nefilim, y eso es en Génesis 6:4. En Génesis 6:4 se habla acerca de Nefilim, los caídos, los hijos de los dioses. Eran hombres inmensamente enormes, eran tiranos y eran destructores. Esos eran los Nefilim. Hay diferentes posturas. De hecho, Génesis 6:4 es uno de los versículos más debatidos en la Biblia, de la Biblia más debatidos por diferentes personas. Algunos tienen una postura, otros tienen otra postura. Algunos creemos que Génesis 6:4 se refiere a que un día los demonios, ángeles caídos, tuvieron relaciones con mujeres humanas y de ahí nació una raza de gigantes. De ahí nacen los Nefilim. Claro, los Nefilim, ¿cuándo mueren? Los Nefilim murieron cuando fue el diluvio. Uno de los objetivos del diluvio fue acabar con los Nefilim, que era uno de los intentos de Satanás para acabar con la raza humana y distorsionar, pervertir la raza humana. Entonces, con el diluvio, los Nefilim se fueron. Ya no hay más Nefilims. Nunca más volvió a haber Nefilims en la tierra. Ahora, déjame decirte algo. Estas eran una raza de humanoides
que existieron en los tiempos de Noé, pero que en los tiempos de los hebreos ya no existían. En los tiempos cuando el pueblo de los hebreos, estos dos espías, fueron a Canaán a hacer su informe, ya no había nefilims. Pero cuando ellos llegan, fíjate, voy a regresar a la diapositiva, cuando ellos llegan a este lugar, la palabra que ellos utilizan acá, dicen, también vimos allá a los nefilim. Vimos allá a los hombres inmensamente enormes. Mentira, esa es una exageración. Ya no existían, había gigantes, había rafás, pero ya no había nefilims en aquel momento. Ellos estaban inventando eso porque estaban atemorizados. Regreso aquí a la diapositiva que teníamos y quiero que veas esto, para que nos quede un poquito más claro acerca de la estatura de estos gigantes. Aquí está la estatura, una pequeña gráfica de Rafás contra Nefilims. Este chiquito que está acá es un hombre promedio, a pesar de que es un hombre promedio, es más alto que yo, mide 1.8 metros, ¿sale? Este es un hombre promedio. Un Rafá era como Goliat, que medía de 3 a 5 metros. Era un hombre grande, era un hombre, claro que era un hombre, era un gigante, intimidaba. Pero un Nefilim, bueno, llegaba a alcanzar hasta los 7 metros de altura. Eran hombres inmensamente enormes, era una raza de gigantes. Pero repito, cuando fue el tiempo de los hebreos, ya no existían, amigos. Estos ya no existían. Los Nefilim ya habían sido acabados en el diluvio. Pero los hebreos llegaron y dijeron, también vimos allí a los Nefilims, hijos de Anac, raza de los Nefilims. ¿Te das cuenta de las exageraciones? Ahora, ¿qué sacamos de esto? Los mayores gigantes en nuestras vidas, amigos, son fruto de nuestra imaginación y nuestra exageración. A veces tenemos problemas, sí, obvio. Todos tenemos problemas. Creo que nadie de los que estamos acá, nadie puede decir que esté exento de problemas. Puse ahí una imagen de un hombre cortándose las venas con una galleta, porque a veces nosotros tenemos un problema y a veces nuestro más grande gigante únicamente es fruto de nuestra imaginación y nuestra exageración. Muchas veces nuestros problemas son rafás, pero nosotros los convertimos o los vemos como nefilims. Muchas veces nosotros vemos nuestros problemas más grandes de lo que verdaderamente son. Y eso es lo que nos impide vencer a ese gigante, porque nos da miedo, lo vemos demasiado grande que decimos, es que yo estoy chiquito, no lo puedo vencer. Y fue lo que le sucedió al pueblo de Israel, porque ellos en Números 13:33 dice, y éramos nosotros, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Fíjense, ellos estaban diciendo que es que nosotros, parece ser que nosotros para ellos somos como langostas, somos como un pequeño bichito, un pequeño insecto delante de ese gran gigante tan enorme. Mentira, no eran tan grandes, no eran tan grandes, era únicamente producto de su imaginación y de su exageración. Yo a esto le llamo el síndrome de la langosta. ¿Cuántos tenemos el síndrome de la langosta de los que estamos acá? Yo sé que muchos podemos decir que no, nos sentimos a veces como esta langosta o como lo era el pueblo. Dice, nosotros éramos como langostas. El síndrome de la langosta lo vivieron muchos hombres en la Biblia. Hombres como quién, hombres como Moisés, por ejemplo. ¿Te acuerdas de Moisés? Moisés, por ejemplo, llegó un momento cuando, ay, no sé qué hice. Ahí está. Hubo un momento en el que Dios llama a Moisés y dice, Dios, pero ¿cómo le voy a hacer, Dios, si yo no sé hablar? Yo no sé hablar. Y algo que me sorprende mucho es que, por ejemplo, cuando nosotros vemos a Esteban en el Nuevo Testamento, dice que Moisés era poderoso en palabra. O sea, eso es algo impresionante porque Esteban en el Nuevo Testamento dice que él era poderoso en palabra, pero Moisés decía, Dios, pero es que yo no sé hablar. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar al pueblo de la esclavitud? Tenía el síndrome de la langosta, tenía un complejo de langosta. Jeremías, cuando Dios lo llama, le dice, Dios, pero yo no, ¿cómo le voy a hacer? Yo soy un niño, Dios. Tenía el síndrome de la langosta. ¿Cuántos de los que estamos acá, Dios nos ha pedido algo, que hagamos algo, y a veces decimos, es que estoy tan pequeño,
es que no he crecido en la Biblia, es que no he crecido en la palabra de Dios, es que yo no puedo hacer esto porque esto es para los líderes, esto es para los pastores, esto es para el pastor Gary, que ya tiene tantos años de experiencia. A veces nos invitan a la campaña de evangelismo como a la que fue Ana y fue Dani, y decimos, no, pero es que esto es para los misioneros, los que ya estudiaron en un instituto. Yo ni predicar el evangelio sé. Y amigos, en realidad es una necesidad tan importante para nosotros el estar predicando el evangelio y poder hacer las cosas que Dios nos manda hacer. Pero vamos a ver lo que Dios quiere enseñarnos a través de el gigante de lo que es el temor, que eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Características del miedo. ¿Sabes? Estas son algunas de las características o algunas de las cosas que el miedo hace en nuestras vidas. Primero que nada, déjame decirte que el miedo te persigue. Si eres una persona que tiene miedo, el miedo siempre te va a perseguir. Jeremías 42:16 dice, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hombre que tenéis temor, allí en Egipto os perseguirá y allí moriréis. El miedo, amigos, el miedo persigue. El miedo te persigue. Puede ser que tú en algún momento digas, es que yo, para salir de mi temor, mejor voy a cambiar de aires, ¿no? Ahorita voy a hablarles, les voy a compartir un poquito mi testimonio acerca de esa parte de cuando yo tomé la decisión de salir de una iglesia que amaba y que sigo amando para poder llegar a esta iglesia que amo con todo mi corazón actualmente. Pero en algún momento cuando yo decía es que tengo miedo, yo decía, bueno, pero si yo me muevo, me voy de otro lugar, el miedo me va a perseguir porque el miedo persigue, amigos. Esa es parte de lo que es el miedo, de lo que hace el miedo en nuestras vidas. El miedo te persigue. ¿Qué otra cosa hace el miedo? El miedo te inmoviliza. El miedo te hace que no vayas, que no te muevas por ningún lado. Dice en Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Fíjate, eso es lo que hace el miedo, el temor en la vida del hombre, te inmoviliza. Dice el autor de Proverbios que el miedo te pone como un lazo y no te deja mover. El miedo te inmoviliza, te paraliza. Eso es lo que hace el miedo en nuestras vidas. ¿Qué otra cosa hace el miedo? El miedo también te desalienta. Y este es uno de los peligros más grandes en la vida del cristiano. Cuando el miedo, cuando el temor nos ha desalentado, dice aquí en Deuteronomio 1:28, dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Sigues fijándote en las exageraciones de estos hombres? ¿Sigues fijándote cómo dice, los muros están, las ciudades están grandes y amuralladas hasta el cielo? ¿Cuál hasta el cielo? Si la torre más grande en aquel tiempo había sido la Torre de Babel y se había detenido ya la obra, ¿cuál amuralladas hasta el cielo? No era grande, solo que su temor le desalentó, los inmovilizó y los perseguía. Por eso es que el pueblo de Israel tardó 40 años en llegar a la tierra prometida, por su miedo, por su temor, por el temor a dar el paso. ¿Sabes? El miedo te desvía del propósito de Dios para tu vida. Eso hace el miedo. Te desvía del propósito de Dios para tu vida. Porque Dios tenía el propósito de poder sacar al pueblo de Israel y llevarlo de Egipto hacia la tierra prometida en únicamente 40 días. Ese era el propósito de Dios. O era lo que originalmente le había dado a ellos. Pero ¿qué pasó? Que por el miedo, el temor, el propósito de Dios se terminó cumpliendo sí o sí. Pero ya los primeros que salieron de Egipto ya no llegaron a la tierra prometida a causa de su miedo. Ellos se perdieron de la promesa, ellos se perdieron de la bendición. El plan de Dios se va a cumplir sí o sí, porque es el plan de Dios, inalterablemente. Pero el miedo, amigos, nos va a desviar siempre del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Miedos comunes. Vamos a avanzar rápido. ¿Qué miedos comunes tenemos los profesionistas? Tenemos a veces miedo a no llegar a la quincena. ¿Cuántos hemos visto este miedo en nuestras vidas? Híjole, ¿cómo le voy a hacer? No alcanzo a llegar a la quincena. Miedo a que no se cumplan nuestros sueños. Me ha pasado muchísimo, amigos. Y si soy sincero y abro mi corazón en esta hora, este es uno de los sueños, este es uno de los miedos más grandes de mi vida. Que no se cumplan los sueños y los objetivos que a veces yo he tenido en mi vida.
Otra cosa es a quedarme estancado profesionalmente. Es otro miedo que tenemos los profesionistas. Miedo a que mis amigos me rechacen, que ya no me inviten a las reuniones, a las fiestas, porque ahora soy cristiano. Miedo a no ser amados. Miedo a quedarme solo, a no casarme. ¿Cuántos tenemos ese miedo? ¿Sabes? Yo he llegado a tener este miedo también. Yo he llegado a preguntarle a Dios en muchas ocasiones. Es más, en una ocasión, por ahí del año 2019, 2020, 2021, inclusive, llegué a cuestionar a Dios y le dije, Dios, ¿por qué? ¿Por qué si te he servido por tantos años, por qué yo no me he casado? ¿Y por qué los que se van al mundo, los que no hacen tu voluntad, por qué sí? ¿Sabes? Este domingo pasado, el pastor Gary predicaba y nos dejaba de tarea estudiar el Salmo 73. No sé cuántos de los que escucharon su predicación tomaron esa tarea. Yo al siguiente día me puse a estudiar el Salmo 73 y fue el devocional, creo que de todo este año, el devocional que más lágrimas me sacó. Porque hay ocasiones en las cuales yo he visto a aquellas personas que aparentemente no hacen la voluntad de Dios y Dios les da lo que quieren. Y yo le he dicho a Dios en muchas ocasiones, Dios, ¿por qué si me he esforzado por hacer lo mejor para ti y te he servido? ¿Por qué no tengo lo que quiero? Miedo a casarme, miedo a no tener, que mi empresa no siga creciendo, que se haya quedado estancada, miedo a elegir mal a mi pareja. Son algunos de los miedos que a veces como profesionistas tenemos. Amigos, ¿saben ustedes que existen más de 400 fobias en este mundo? Y saben también que todas las personas le tenemos miedo al menos a 25 cosas y a veces ni siquiera lo sabemos. Pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios en los últimos minutos que nos queda cómo vencer a este gigante del temor. ¿Cómo podemos vencer al gigante del temor? Lo primero que yo quiero decirles el día de hoy es lo primero que necesitamos hacer para poder vencer al gigante del temor es primero confía en su persona, confía en la persona de Dios. Porque dice ahí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esto lo dice en Josué 1:5. Estaré contigo. Confía en su persona. ¿Sabes? El mundo nos dice, vamos Isaac, vamos Jonathan, tú puedes vencer. Pero Dios dice, me encantaría decirte que tú puedes, pero la verdad es que no puedes. Pero como no puedes, yo estoy contigo, no temas. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, porque así como estuve con Moisés, Dani, así como estuve con Moisés, Elisa, así estaré contigo, dice Dios en Josué 1:9. No te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5 era el anterior y Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Algunos nos lo sabemos de memoria. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Primero que nada, confía en la persona de Dios, confía en Él. Tú no puedes. El gigante es muy grande, no es un Nefilim, es un Rafá, pero aún un Rafá es más grande que tú. Tú solo no puedes, pero como no puedes, ahí está Dios. Un gran ejemplo de alguien que confió para vencer a su gigante fue David. Quizás después estudiemos acerca de David y acerca de cómo él venció a su gigante. Pero él lo venció no porque fuera más grande que Goliat. No lo venció porque él tuviera mejores habilidades de guerra que Goliat. Lo venció porque Dios estaba con él. Y si tú en este momento tienes uno de estos gigantes que vimos acá, alguno de estos gigantes en los cuales a veces nosotros decimos, este es mi gigante. O sea, le temo a todas estas cosas. Si tú le temes a cualquiera de estas cosas, déjame decirte algo. Tú solo no puedes. Tú no puedes llegar solo a la quincena. Tú no puedes cumplir tus sueños. Tú no puedes buscar a una persona para casar. Tú solo no puedes. Pero Dios sí puede hacerlo. Él estará contigo a donde quiera que vayas. Segunda cosa, confía no solamente en su persona, también confía en su palabra. Confía en su palabra. Dice, me encanta porque dice en Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Confía en su palabra. Confía en ese tiempo. Me gusta lo que dice segunda de Pedro 1:19, porque dice, tenemos
la palabra profética más segura. Ahí no sé qué pasó ahí, se puso la imagen arriba. Pero dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de un lugar oscuro. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura. Amigos, confiemos en la palabra de Dios. ¿A qué nos referimos con confiar en la palabra de Dios para vencer a nuestro gigante? Vamos a ponernos prácticos acá, porque yo sé que a veces es bien complicado hablar acerca de esto. Sigo compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿O ya no? No, qué bueno. Súper bien, porque no quiero compartir pantalla, porque vamos a hablar de amigos, amigos. ¿Saben? Hay ocasiones en las cuales nosotros, el miedo nos paraliza tanto que nos da miedo regresar a nuestra comunión con Dios. A veces el miedo nos tiene tan entumecidos, tan paralizados, atados, como dice el autor de Proverbios, atados con ese lazo, nos tiene ese miedo, que hay veces en los cuales decimos, sí, a ver, me hiciste conectarme a una reunión de grupo pequeño para decirme que la solución de vencer a mi gigante es orar y leer la Biblia. Bueno, lamento no decirte que en Amazon hay una suscripción para vencer gigantes, pero no existe. Lo único para vencer a lo que tanto le tenemos miedo, lo único a lo que podemos ir es a la persona de Dios. Porque Pedro le dijo un día al Señor Jesús, Señor, ¿quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? ¿Vamos a ir con un consejero? Es bueno ir con un consejero. ¿Vamos a ir con un psicólogo? Claro que es bueno ir con un psicólogo, recibir ayuda profesional, claro que es bueno. ¿Vamos a ir con el pastor? Claro, es bueno ir con el pastor. Me llamó la atención el domingo, llego, me siento en la iglesia y estaba el pastor con una señora y llega y le dice, pastor, quedan unos segundos para empezar el culto, pero ¿puede orar por mí? Y el pastor dice, no sé qué es lo que tienes, pero vamos a orar por ti. Y dije, wow, qué impresionante cuando podemos tener a una persona que puede orar por nosotros. Claro que eso es importante, pero dice Dios, pero Pedro le decía a Jesús, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amigos, queremos salir de ese momento difícil en el que nos encontramos actualmente. Yo no sé cuál sea, todos batallamos con gigantes diferentes. Primero que nada, no exageremos a nuestro gigante. No lo hagamos más grande, no es grande, porque los nefilim ya no existen. Se acabaron en el diluvio para el pueblo hebreo y para nosotros se acabaron en el momento en el que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ahí se acabó. Ahora, claro que hay problemas, claro que sigue habiendo rafás, pero esos gigantes, esos rafás, no podemos vencerlos nosotros. Necesitamos ir a la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos de ella. Ahora, aquí les tengo una pregunta que yo espero que no sea ofensiva. Yo espero que no sea nada agresiva esta pregunta, porque no es el objetivo ser agresivo con este estudio. Yo quiero hacer la pregunta, ¿cuántos de los que estamos acá, levanten su mano virtual o física, cuántos de los que estamos acá tenemos más de 5 años siendo cristianos? ¿Cuántos tenemos más de 5 años que recibimos a Cristo? Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, súper bien. Ok, qué bueno. Prácticamente la mayoría, ya está, hay más manitas levantadas, súper. Hay muchos de los que estamos acá que tuvimos o tenemos más de 5 años de cristianos. Ahora, en promedio, porque estamos hablando entre profesionistas, un profesionista ha estudiado 5 años de carrera. ¿Estamos de acuerdo? Algunos enfermos como Jonathan estudian más años y quieren seguir estudiando, y algunos como Liz View se meten a una maestría y está bien. Pero en promedio, un profesionista estudia 5 años. Por eso es que puse 5 años de cristiano. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos podemos decir que sabemos más de Dios que de nuestra profesión? ¿Cuántos de los que estamos acá decimos, yo creo que fueron 5 años que estudié para ser ingeniero en computación, pero son ya 12 años que tengo como cristiano? Verdaderamente me siento, así como a veces voy delante de mi jefe y soy un experto en computación, en programación, en inteligencia artificial, así como me siento experto en mi carrera, me siento que ya soy un experto en las cosas de Dios. Ahora, claro, entiendo que para las cosas de Dios nunca vamos a ser expertos.
El apóstol Pablo dice ahí a los Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta ese momento dejaremos de aprender. Ninguno es experto, ni nuestros líderes de nuestra iglesia son expertos en la vida cristiana. Pero amigos, ¿cuántos le hemos restado importancia al estudio de la palabra de Dios? Porque amigos, si el día de hoy estamos atemorizados por nuestros gigantes y no sabemos cómo salir de esos gigantes, no me puedes venir a decir que no sabes cómo salir de ellos cuando en realidad sabes que la solución está andar de la mano de Dios. Me gusta una ilustración por ahí que encontramos, por ejemplo, cuando un niño pequeño tiene miedo en la noche. Si un pequeño tiene miedo en la noche y tiene miedo para dormir y va con su papá y le dice, papá, no puedo dormir. Y se mete ahí a la cama, en las cobijas con su papá y lo abraza y se queda dormido. ¿Sabes qué sucedió ahí? ¿Desapareció el temor? Sí, porque hay una persona en la que confía. Eso sucede cuando nosotros como cristianos así estamos. Había un pequeñito en un avión y el avión comienza a sentir turbulencia. Y hay una de esas señoras gordas que siempre tienen miedo y son gritonas en los aviones. Un día esa señora comienza a ver turbulencia y empieza a gritar, ¡ah! Y la señora le empieza, ahora, y la señora ve al niño que está ahí chiquito, está dibujando en el avión a pesar de la turbulencia, y la señora muy atemorizada le pregunta al niño, oye niño, ¿tú no tienes miedo? Y le dice, no, no tengo miedo. ¿Por qué no tienes miedo, niño? Si mira cómo el avión nos está sacudiendo. Y el niño le contesta, es que el que está conduciendo el avión es mi papá. Y él sabe cómo conducir aviones más que todos los que estamos aquí. Y eso sucede con nosotros. A veces somos esa señora gorda que simplemente estamos gritando en la vida cristiana y no está mal gritar. Pero cuando nosotros entendemos como niños pequeños y nos humillamos delante de Dios como niños pequeños y sabemos que nadie tiene mejor control de nuestra vida que Dios, nos vamos a dar cuenta que nuestro problema, nuestro temor, no era tan grande como verdaderamente parecía. Vamos terminando. Vamos terminando ya con esto porque ya se nos fue la hora. Y la tercera cosa, la primera era confía en su persona, confía en su palabra, la segunda, y la tercera es coraje. Coraje, ¿a qué se refiere coraje? No significa enojo, coraje no significa enojo. Coraje significa dos cosas. Coraje significa fuerza y significa valentía. Eso significa coraje, fuerza y valentía. Ahora, fuerza y valentía. ¿Por qué? Porque Dios le repite estas palabras, fuerza y valentía, se la repite a Josué 4 veces en un solo capítulo. Fíjate nada más. Josué 1:6 dice, esfuérzate y sé valiente. Josué 1:6. Josué 1:7, perdón, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y Josué 1:18 dice, solamente que te esfuerces y seas valiente. Amigos, cuando Dios nos dice una cosa en su palabra, ¿hay que obedecerlo? Claro que sí, porque es palabra de Dios. Cuando nos lo dice una vez, hay que obedecerlo, indudablemente, porque Dios nos lo dice. Pero cuando nos lo repite 2 veces, bueno, algo bueno hay ahí. Hay que prestar el doble de atención. Cuando nos lo dice 3 veces tan seguido es porque verdaderamente es importante, pero cuando Dios nos dice algo en un mismo capítulo 4 veces, amigos, no podemos pasar por desapercibido este capítulo. Este capítulo podría ser uno de los más importantes de la Biblia, porque nunca hay tantas veces que se repita tanto una instrucción de parte de Dios como esfuérzate y sé valiente, ten coraje, fuerza y valentía. Pero hoy en día estamos acostumbrados a la ley del mínimo esfuerzo. Estamos tan acostumbrados a la inmediatez que cuando nos piden esfuerzo, creemos que ya es explotación. Entonces, ¿por qué? Porque estamos tan acostumbrados a Google, a que cuando queremos investigar algo, antes nos tardaba horas o días, ahora nos tarda segundos. Estamos tan acostumbrados a Amazon que ahora cuando queremos comprar algo que antes tardábamos meses en conseguir, ahora tarda unas cuantas horas. Estamos tan acostumbrados a un YouTube que cuando queremos aprender algo que antes nos tardaba años aprender, ahora lo podemos aprender en un solo video de minutos. Ahora, todo esto no es malo, no estoy diciendo, ay amigos, ahora ya no vean Google ni Amazon, ni compren nada en Amazon, ni vean YouTube. No, para nada. De hecho, este video va a estar en YouTube, así que va a estar bueno. Pero, amigos, estamos tan acostumbrados a la inmediatez
que hay muchas veces que nos hemos acostumbrado a quiero todo de forma inmediata y ya no nos esforzamos. Te pongo una peor, te voy a poner una peor, ¿va? Ojo, ni Google es malo, ni Amazon es malo, ni YouTube es malo, ni tampoco la que voy a poner acá es mala, porque yo también la uso. Pero estamos tan acostumbrados a YouVersion que leer la Biblia, que antes era a solas con Dios, ahora únicamente vamos a YouVersion y checamos en unos minutos la notificación que ya nos distrajo. Amigos, yo un día me puse una meta y dije, YouVersion la voy a usar en la iglesia, la voy a usar en la reunión de jóvenes, la voy a usar cuando ando en la calle y no puedo traer la Biblia, ¿verdad? Pero en mi tiempo a solas con Dios no voy a usar YouVersion, porque cuando llega la notificación me distrae y ya se perdió el enfoque que Dios quería hablar a mi vida. Amigos, si no hay esfuerzo, no hay victoria. Si no hay esfuerzo, no hay victoria. Este hombre, que se llama Nick Vujicic, dice, el miedo es la más grande discapacidad de todas. Es un hombre que no tiene brazos ni tiene piernas y se atrevió a decir que el miedo es la más grande discapacidad de todas. También él dijo, el miedo es peor que no tener brazos ni piernas. Coraje. Necesitamos tener coraje. Fuerza, ya vimos lo que es fuerza, pero valentía. Valentía no significa no tener miedo. Valentía significa enfrentar ese miedo. Eso es valentía. Dios bendice, amigos, los pasos que vamos a dar con fe, no los que pensamos dar y no damos. Lánzate. ¿Tienes un nuevo proyecto? Da ese paso, lánzate. ¿Quieres aplicar para un nuevo cargo? Lánzate, ¿qué importa? Confía en Dios. En tus fuerzas no vas a conseguir nada. Eso nos debe quedar claro. En mis fuerzas ni puedo subir de puesto, ni puedo conseguir un mejor empleo. En mis fuerzas no puedo conseguir una mejor iglesia. En mis fuerzas no puedo conseguir un novio, una novia. En mis fuerzas no puedo hacer nada. Pero Dios bendice los pasos que damos con fe, no los que pensamos dar y no damos. Necesitamos lanzarnos. Se nos fue ya el tiempo el día de hoy y ya terminamos. Esta es la última diapositiva. Este es el arma que destruye el temor. ¿Quieren ver cuál es el arma que destruye el temor? El arma que destruye el temor es el amor, así se llama. Porque primero de Juan, perdón, 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cómo podemos ilustrar esto? Una vez hubo una señora que le tenía miedo a los animales. Esta señora llevó un día a su hijo al zoológico, porque su hijo quería ir al zoológico, pero ella le tenía pavor a los animales, principalmente a los leones. Este pequeño, travieso, y la señora se distrajo un momento, y el pequeño se mete a la jaula de los leones. La señora le tenía pavor a los leones, pero cuando vio a su hijo en peligro, no dudó, se metió a la jaula, tomó a su hijo, vio cara a cara a los leones y se salió corriendo. ¿Qué pasó ahí? ¿Se le quitó el temor a la señora que le tenían los leones? No, pero era más grande el amor que tenía con su hijo. El amor venció el temor. Y sabes, Jesús mismo es el mejor ejemplo de amor que tenemos. Él venció el temor. Él venció ese temor que tenía a ir a la cruz. Lo hizo únicamente porque nos amó. Y porque nos amó, también nos ha dado ese ejemplo para que nosotros sigamos esas mismas pisadas. Amigos, hablar acerca del temor es un tema súper extenso, que se nos iría toda la noche estar hablando del temor y cómo vencer. Hay muchas formas de vencer el temor. Lo único que yo puedo animar el día de hoy a que podamos el día de hoy dar ese paso, es decir, Dios, aquí estoy. Mira, una vez lo compartí aquí, en un momentito que lo compartimos por acá. Hubo un momento en el que yo ya estaba alejado de Dios. Yo tenía mucho tiempo que no oraba, mucho tiempo que no leía la Biblia, mucho tiempo que no tenía un tiempo de devocional con Dios. Iba a la iglesia, sí. Oraba por los alimentos, claro, porque mi mamá, mi papá en aquel momento, mi hermana, sabían que yo era un hombre de oración. Pero yo no, en mi intimidad con Dios, yo no estaba cerca de Dios.
yo me había alejado de Dios. Y fue el momento en el que más temor tuve. Fue el momento en el que más ansiedad tuve, más depresiones tuve, más miedos tuve. No sabía qué hacer con mi vida, me estaba yendo bien en la empresa y la empresa comenzaba a despegar, pero mi vida estaba tan vacía que yo no sabía qué hacer. Y sabes, llegó un momento en el que una simple oración volvió a restituir la comunión que yo tenía con Dios. Y llegó un momento en el que dije, Dios, yo me acuerdo cuando antes éramos amigos. Dios, yo me acuerdo cuando tú y yo antes teníamos una comunión súper estrecha y ya no la tengo y no sé qué hacer. Es más, quizás esta oración ni siquiera está llegando a ti porque sé que hay momentos en los cuales las oraciones tienen estorbo por el pecado. Y yo le dije, Dios, pero perdóname. ¿Quieres un tip? Cuando te pongas a cuentas con Dios, lo primero que hagas antes de comenzar a pedirle, primero ponte a cuentas. Primero confiésale tus pecados con nombre y apellido y apártate de ellos, porque dicen proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quieres vencer tus temores? Te lo dije en un principio, no tengo una suscripción para vencer temores. La única solución para vencer el miedo, para vencer el temor, para salir de ese estancamiento, para dejar de dar 40 vueltas, 40 años de vueltas en el desierto y no avanzar nunca en tu vida, la única solución es estar cerca de Dios. Confía en su persona, confía en su palabra, esfuérzate y sé valiente, ten coraje para poder vencer y para poder salir victorioso, porque solamente en comunión con Dios es la única forma para poder vencer ese gigante. Acuérdate, tú no puedes, yo tampoco puedo, pero Dios dice, yo estaré contigo. Me gustó porque en el Cuernavacazo me dieron una promesa que puse de fondo de pantalla, ahí se alcanza a ver, porque me encanta, porque yo sé que no fue Jorge y Cintia que me la regalaron o una casualidad, ni tampoco fue una como las galletas de la fortuna cuando te sale un papelito, no, no fue así. Yo sé que Dios me regaló esto y me dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angustes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Y aquí lo tengo para jamás olvidarme de esa promesa que Dios me dio en ese congreso donde habló a mi vida. Venzamos esos gigantes. Los nefilim ya ni existen. Hay Rafás, pero más grande que Rafá es nuestro Dios, porque nuestro Dios es más grande que cualquier problema. ¿Oramos?